Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero resumirte un mensaje titulado Obtén tu visión de la palabra. Es el cuarto y último mensaje de una serie titulada Una visión de victoria. Estamos hablando de vivir por fe, pero estamos hablando que para vivir por fe es importante tener una visión. La fe y la visión van juntas. Hemos usado algunas metáforas para explicar e ilustrar esta verdad. Una de ellas es que tu fe la podemos comparar con un motor, pero tu visión es el destino a donde debes ir. De nada te sirve tener el mejor motor si no tienes un destino, si no tienes un norte. Pero es importante establecer que esta serie la hemos fundado sobre un pasaje que se encuentra en Proverbios 29:18. En ese pasaje la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Escúchame, aquí hay un principio fundamental. No se trata solamente de una idea, se trata de que si quieres tener éxito en la vida, necesitas una visión. Si no tienes una visión, pereces. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Esto en el contexto del nuevo pacto se refiere a guardar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu visión siempre la vas a obtener de la palabra de Dios. Cuando hablamos de estos temas, también usamos la expresión la arquitectura espiritual de tu futuro. ¿Y por qué usamos esa expresión? La usamos porque también hemos usado la metáfora de que tu visión es el plano, es el diseño que tu fe debe construir. Es comparable al diseño de una casa, al diseño de una construcción. Los constructores no pueden construir nada si no tienen un diseño detallado. Esa es tu visión, es el diseño de tu futuro. Pero escúchame algo importante. Se supone que el diseño de tu futuro está en manos de Dios. Se supone que cuando tú has nacido de nuevo, Dios te ha llamado con un propósito eterno para tu vida. Él es el arquitecto de tu destino, Él es el arquitecto de tu futuro y Él tiene una visión para ti. Pero para entender esta enseñanza hemos explicado algo fundamental. Según Pablo, hay dos visiones de la realidad. En 2 Corintios 4:18, Pablo, cuando está hablando de vivir por fe, él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Fíjate, alguien que vive por fe tiene dos alternativas. Mira lo natural, mira las cosas que ve con sus ojos naturales, la realidad natural, que está representada por un espejo que refleja las circunstancias actuales, que muestra los diagnósticos, los problemas y las crisis actuales y que refleja la realidad temporal y cambiante. Pero para Pablo hay algo que no se ve, una realidad que no se ve. Y eso para Pablo es el espejo de la palabra. En el espejo de la palabra nosotros vemos reflejada la gloria del Señor. En el espejo de la palabra cada uno de nosotros puede ver quién es en Cristo. Podemos ver nuestra identidad en Cristo y en el espejo de la palabra podemos ver una realidad eterna para nuestro futuro. Sí, tenemos que vivir esta vida no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Para ilustrar estas dos visiones, en el Antiguo Testamento tenemos una historia que está relatada en Segunda de Reyes capítulo 6. Es una historia en la que Siria e Israel tenían guerra, ¿no? Estaban en guerra. Pero el rey de Siria estaba turbado porque se da cuenta que el rey de Israel conocía todos sus movimientos. Si él planeaba una estrategia, el rey de Israel ya la conocía. Y si planeaba otra estrategia, también la conocía. Y es ahí donde llama a toda su gente, los increpa a todos y les dice, ¿quién me está traicionando? ¿Por qué el rey de Israel sabe todos mis movimientos? Y uno de sus siervos le dice, rey, nadie te está traicionando, sino que con el rey de Israel está el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta y se la comunica al rey de Israel.
En ese momento, el rey de Siria sabe que su problema es Eliseo y va y sitia la ciudad donde Eliseo estaba. Eliseo tenía un siervo y sitia la ciudad para capturar a Eliseo. Cuando el siervo de Eliseo se levanta en la mañana, él ve toda la ciudad sitiada, ve todo el ejército enemigo sitiando la ciudad donde estaban, corre donde su señor, donde Eliseo, y le dice: Señor mío, ¿qué hacemos? Estamos sitiados. Es en ese momento que la Biblia nos muestra que Eliseo tenía otra visión. No era la visión natural que tenía el siervo, sino una visión que Dios le había dado. Y es en ese momento que Eliseo hace una oración muy breve y le dice a Dios, le pide a Dios: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Tú sabes que en ese momento los ojos del siervo son abiertos. Estamos hablando de los ojos espirituales, porque el siervo puede ver lo que espiritualmente hay protegiéndolos a ellos. Dice: y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero esta historia nos muestra algo fundamental. Hay dos visiones, pero esto nos lleva a una enseñanza muy importante que Jesús daba y que está registrada en el capítulo 11 de Marcos. Jesús está enseñando sobre la fe. Jesús está hablando sobre la fe y dice: de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta es una tremenda enseñanza de fe, pero el verso 24 nos muestra algo que tiene que ver con la visión. Alguien que vive por fe, alguien que está pidiéndole algo a Dios por fe, tiene que poder verlo en lo espiritual antes de recibirlo en lo material. Porque el verso 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Es así como traducen muchas traducciones españolas este verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. En otras palabras, cuando estás pidiendo por fe, tú tienes que ver la respuesta en lo espiritual, tienes que recibirla, tienes que creer que ya ha sido hecho, que ya ha sido respondida tu oración en lo espiritual. Esta es una visión de la respuesta. Y solamente ahí se cumple el principio que dice: os vendrá. Creed que ya lo habéis recibido. Si pides algo orando, primero visualízalo en lo espiritual, recíbelo en lo espiritual. Fíjate, estamos hablando de visión. Este es un principio fundamental. La fe opera sobre certezas que tú ves no con tus ojos naturales, sino con tus ojos espirituales. Es por eso que el escritor de Hebreos, cuando está hablando sobre la fe, él la define. Él dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no vemos con nuestros ojos naturales. Establezcamos algo importante. Necesitamos una visión. Es una visión de Dios. Dios tiene que revelarnos una visión y es la única forma en la que nuestra fe va a perseguir algo objetivo, algo que realmente Dios nos está mostrando. Pero necesitamos tocar un tema importante. Uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, es que en su mayoría los creyentes nos hemos convertido en oidores olvidadizos. Tú sabes que en Santiago 1:23 la Biblia nos habla de este tema, porque Santiago está amonestando, está llamando la atención a todos los creyentes y está diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se va y olvida cómo era. ¿Sabes qué? Esto describe a alguien que no pone atención y no persevera en aquellas cosas que la palabra de Dios y que Dios tiene para su vida. Muchos creyentes reciben una revelación el domingo. El lunes ya se involucran en sus actividades y empiezan a olvidarse de aquello que recibieron. Para el martes ya están absorbidos completamente por su ritmo diario y se han olvidado de todo. Somos oidores olvidadizos.
Pero sabes, algo que Santiago enfatiza de un oidor olvidadizo, de un creyente que no es hacedor de la palabra, es que es alguien que se está engañando a sí mismo. Pero de repente tú te preguntas, ¿cómo puedo ser hacedor de la palabra? Yo te voy a dar tips prácticos de cómo podemos ser hacedores de la palabra, pero para eso te voy a llevar a Josué 1:8. Cuando Josué tenía que repartir la tierra prometida y tenía que ocupar el lugar de Moisés para repartir la tierra al pueblo de Israel, Dios en Josué 1:8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, aquí se forma un triángulo que es importante para el creyente que quiere ser hacedor de la palabra. La primera forma en que eres hacedor de la palabra es cuando tú recibes la palabra, empiezas a confesarla, la hablas con tu boca, meditas en ella, está en tu mente, estás imaginando las cosas que Dios te ha mostrado, estás meditando, pero el tercer elemento es que tú pones en acción la palabra, es decir, actúas en función de la palabra. Fíjate, no se aparta de tu boca, medita en ella día y noche y haz conforme a lo que en ella está escrito. Un triángulo que nos muestra la forma en que un hijo y una hija de Dios prospera. Pero de repente te preguntas, ¿y qué significa meditar en la palabra? ¿Cómo es que puedo meditar en la palabra? Aquí yo te voy a dar dos ideas prácticas. Este concepto o esta idea de meditar en la palabra se puede asociar a dos expresiones o dos ideas comunes en nuestro día a día. Una de ellas es el murmurar. La palabra meditar está asociada a murmurar, como que es repetir, como que es algo que Dios te ha mostrado, algo que Dios te ha hablado, tú lo hablas, tú lo verbalizas, tú lo murmuras. Pero otra de las ideas que está asociada al meditar, y fíjate, esto es muy interesante, es la expresión rumiar. El rumiar significa masticar de nuevo, masticar aquellas cosas que te han alimentado, aquellas cosas que te han bendecido en la predicación del domingo o en tu lectura diaria. Tú tienes que volverla a masticar, tienes que volverla a gustar, tienes que degustar nuevamente eso. Fíjate, son dos ideas, la idea de murmurar, la idea de rumiar, que están asociadas a esto de meditar. Pero algo importante, tiene que ser todo el tiempo, tiene que ser día y noche. Utiliza los momentos en que estés en el transporte público, utiliza los momentos en que estás esperando a alguien para empezar a murmurar, para empezar a meditar, para hablar. Escúchame, esto de hablar, esto de que la palabra esté en tu boca es fundamental. No es solamente creer en tu mente, no es solamente algo en tu mente, es creer en el corazón, pero es hablar con la boca. Sí, esta es una enseñanza práctica. Sigue estos principios. Esta es la vida de fe. Nosotros somos Ministerios Macaira Bolivia. Estamos interesados en edificar tu vida. Estamos interesados en proveerte este tipo de enseñanzas. Enseñanzas que contribuyan a tu vida espiritual, que contribuyan a tu éxito, que contribuyan a que tú seas un creyente, un hijo o una hija de Dios que tenga victoria en esta vida. Recuerda, necesitas una visión. La visión solamente la puedes obtener de la palabra, pero los principios en que la palabra actúa en ti es que tú tienes que ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor olvidadizo. Y para eso ya tienes algunos consejos prácticos. Tienes que meditar en la palabra, tienes que confesarla. El meditar significa rumiar, masticar de nuevo las verdades bíblicas, pero también significa murmurar, repetírtelas. ¿Sabes qué? Si tú empiezas a practicar estos principios, tu vida espiritual va a adquirir nuevos niveles de victoria. Te doy gracias por haber visto nuestros contenidos. Me despido de ti hasta la próxima, esperando que podamos ser un referente para tu edificación personal. Dios te bendiga grandemente y espera nuestros próximos videos. Hasta pronto.